Hermanos y hermanas en Cristo, como decía la liturgia de la misa de hoy, nos habla de la fe y de cómo vivir nuestra fe. Y también decía, es un tema muy apropiado, porque estamos en el año de la fe, que el Papa emérito Benedicto XVI convocó para la Iglesia Universal. Y precisamente con este motivo el Papa Francisco publicó hace poco una nueva encíclica que se titula La luz de la fe. Es un año, este año de la fe, en el que la Iglesia nos pide y nos llama a una nueva conversión, a profundizar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y a redescubrir la alegría de ser sus discípulos. La primera lectura de la misa de hoy del libro de la sabiduría nos recuerda la historia de Israel. Esta historia nos confirma en la fe y especialmente en el hecho de que Dios es fiel a sus promesas. En la segunda lectura escuchamos la historia de Abraham. Él es nuestro padre en la fe. Y es un gran ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe. Todos conocemos bien su historia. Cuando era ya un hombre de mucha edad, Dios le pidió que lo dejara todo y que se llevara a su familia a una tierra muy lejana, a un lugar que no conocía y que nunca había visto. Dios lo estaba llamando a vivir de fe. Lo llamaba a confiar totalmente en sus promesas. Él escuchó la voz de Dios, fue obediente y por eso es nuestro Padre en la fe, y hemos escuchado hoy su historia una vez más en las lecturas de la misa de hoy. Y eso es, mis queridos hermanos y hermanas, exactamente lo que Dios nuestro Señor nos pide a cada uno de nosotros. Nos pide que vivamos de fe, la misma fe que tenía Abraham, la misma fe que tenía el pueblo de Israel. Y claro, la primera pregunta para cada uno de nosotros es si estamos dispuestos a vivir de fe. No es solo una cosa teórica, algo que suena bonito o que nos conviene cuando tenemos una necesidad. Es algo que es nuestro modo de vivir. Y seguramente cada uno de nosotros, por eso estamos aquí, hoy queremos decirle a Dios nuestro Señor que sí, que tenemos fe y que queremos vivir de fe, que confiamos totalmente en Él y que estamos seguros y felices de vivir de fe. Un propósito que renovamos hoy y que tenemos que renovar continuamente en nuestra vida cristiana. Porque nuestra vida cristiana es precisamente una jornada de fe que exige una conversión continua. Es decir, que decir que sí, como lo estamos haciendo ahora, exige que estemos siempre bien preparados. Es lo que Jesús nos recuerda en el pasaje del Evangelio de la misa de hoy. Así como Dios envió a Abraham, y él dijo que sí por su fe, también Jesús nos envía a cada uno de nosotros a ser sus testigos en el mundo, a vivir en este mundo que a veces ignora a Dios o incluso rechaza a Dios, a este mundo en el que vivimos, en el que la fe parece ser que se pierde, la fe en Dios se pierde, en cambio se convierte en un mundo que quiere centrar todo en el ser humano, o todavía peor, en las cosas materiales. Por eso es necesario que nuestra vida cristiana sea un continuo proceso de renovar nuestra fe.
Nuestra fe nos tiene que llevar a ser testigos de Dios nuestro Señor en el mundo. Nuestra fe nos hace peregrinos y misioneros. En el pasaje del Evangelio, Jesús nos da dos consejos muy prácticos para estar siempre bien preparados. Primero nos dice que tenemos que estar desprendidos de las cosas terrenas. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan. Y dice, acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Ahí donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. En otras palabras, ¿estaremos preparados si lo más importante para nosotros es el amor de Dios? Evidentemente las cosas materiales de este mundo son necesarias. Y las cosas que nos atraen, los gustos que tenemos cada uno de nosotros o que nos parecen indispensables, que tenemos que tener esta clase de comida o esta clase de vestido o estas aficiones, ¿verdad? Que lo máximo son las Chivas, ¿verdad? O los Rayados del Monterrey, ¿verdad? Ese es mi equipo, claro. O los Lakers, ¿verdad? O los Dodgers ahora. Eso que a nosotros nos parece más importante, obviamente, no es lo más importante. Lo más importante para cada uno de nosotros es el amor de Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo más importante, mis queridos hermanos y hermanas, es el amor de Dios. Decía el Papa Francisco esta mañana en Roma, es precisamente el amor el que da sentido a nuestros pequeños compromisos de cada día y nos ayuda a afrontar las grandes pruebas. Este es, decía, el verdadero tesoro del hombre. Caminar hacia adelante en la vida con amor, con el amor que el Señor sembró en el corazón, con el amor de Dios. Por eso hoy vamos a pedir especialmente que siempre para cada uno de nosotros lo más importante sea el amor de Dios. Y así podremos desprendernos de las cosas terrenales, darles importancia, pero en su lugar, algo que podemos utilizar para amar más a Dios y para amar a los demás. Y esa es precisamente la segunda sugerencia que Jesús nos da en el Evangelio de la misa de hoy: amar a los demás. Espíritu de servicio. Tener la disposición de servir a Dios y a los demás. Rechazar el egoísmo de buscarnos a nosotros mismos, de buscar nuestra comodidad, nuestra satisfacción, y poner en primer lugar a Dios y a los demás. Decía también el Papa Francisco hace poco que en este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia. Decía, nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro. No tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne. Es verdad que a veces nuestro corazón se ha hecho demasiado duro y somos egoístas y buscamos servirnos a nosotros mismos antes que servir a Dios y a los demás. Decía también el Papa en la misa del Jueves Santo, después de lavar los pies a los jóvenes en la cárcel juvenil de Roma. Decía que el ejemplo de Jesús significa que debemos ayudarnos los unos a los otros. Decía, a veces estoy enfadado con uno o con una, pero olvídalo. Y si te pide un favor, hazlo.
aunque estabas enojado, no importa. Decía el Papa, ayudarse unos a otros. Esto es lo que Jesús nos enseña. Estamos llamados a salir de nosotros y a servir a los demás. Y esto es, mis queridos hermanos y hermanas, lo que realmente nos hace felices. Amar a Dios y amar al prójimo. Por eso esta semana procuremos buscar la manera de estar mejor preparados. Tratemos de dedicar un poco más de tiempo a la oración y al servicio a los demás. Porque nuestro amor de Dios, que es nuestro tesoro, se alimenta de la oración y de la práctica de la caridad con los demás. Me gusta insistir, y lo hago hoy una vez más, en la importancia de la oración en familia. Qué importante es que encontremos tiempo para rezar en nuestras familias. De manera sencilla, con la bendición que nuestros padres nos dan al salir de casa. La bendición de la mesa, antes y después de los alimentos. La oración de la noche para dar gracias a Dios nuestro Señor por nuestro día. Cosas pequeñas que si conseguimos hacer cada día en nuestras familias, entonces será mucho más fácil que tengamos ese espíritu de servicio, que amemos a Dios y que amemos a los demás, empezando en nuestra familia. ¿Qué diferencia? Cuando en nuestras familias eso es lo primero y más importante. Hoy pidamos a nuestra Madre Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, que es maestra de fe, que ella nos ayude a ser hombres y mujeres de fe, pero no solo de palabra, sino con obras y de verdad, con obras de oración y de servicio, para que cuando llegue Jesús estemos muy bien preparados y para que con nuestra vida de fe ayudemos a los demás a estar también muy preparados. Entonces, todos podremos decir con un santo orgullo que somos hombres y mujeres de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.